Tardes a todos y a todas los presentes que se encuentran hoy en este importantísimo evento para la Gendarmería de Chile y agradecer enormemente desde el Comité Internacional de la Cruz Roja la invitación a este encuentro en donde nos van a permitir compartir en este periodo de tiempo que tenemos a continuación, hablar sobre esos estándares internacionales sobre el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad. Si me lo permiten, voy a compartir la presentación para que ustedes la puedan observar y podamos empezar así la ponencia. Confirman, por favor, cuando la estén viendo en pantalla completa. Se ve muy bien. Muchas gracias. Bueno, cuando nosotros vamos a empezar a hablar sobre estándares internacionales, digamos, uno de nuestros grandes referentes ha sido a nivel mundial Nelson Mandela. Y Nelson Mandela, como ustedes saben, estuvo privado de la libertad durante más de una década. Y él durante su estancia en detención afirmaba que no se podía juzgar a una nación por la manera en que trata a sus ciudadanos más ilustres, sino por el trato dispensado a los más marginados, a sus presos. Y él lo sabía y lo conocía desde sus vivencias como privado de la libertad. Y desde esta apreciación vamos a empezar lo que es la presentación. Y voy a abrirlo haciendo unos interrogantes motivadores en torno a lo que les voy a comentarles. Entonces, ¿qué debía hacer un centro penitenciario? Cualquiera que sea por la salud, pero no solo por la salud de los privados de la libertad, sino por toda la salud de la comunidad penitenciaria. Y entiéndase comunidad penitenciaria como las autoridades locales penitenciarias, todo el cuerpo de guardia, de custodia, todo el personal de salud y obviamente las personas privadas de la libertad. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cierto? Como centro penitenciario por la salud, curar la enfermedad, ¿acaso sería una de las puntas de lanza? Rehabilitar la discapacidad en caso de que la enfermedad genere alguna secuela, prevenir que la enfermedad ocurra, o sea, antes de que se manifieste la enfermedad y promover por estilos de vida quizás saludables, o promover y proteger la salud. No vamos a darle respuesta ahora, simplemente vamos a empezar el diálogo acerca de esto, qué deberíamos hacer y de dónde nos deberíamos parar para responder estas preguntas. Cuando nosotros vamos a ver las personas privadas de la libertad en lugares de detención, es importante que nos paremos desde que estas personas privadas de la libertad son pacientes antes que nada. No solo el equipo de salud lo debe entender así, sino toda la comunidad penitenciaria y que deben ser tratados como tales. Son primero pacientes, primero personas, luego pacientes, cuando hacen parte ya de todo el área de la salud. Y es una obligación de cuidado que recae específicamente en el personal profesional. Y es la misma, ya sea que el paciente se encuentre en libertad o privado de ella. Y no nunca dejar de perder esta mirada. Entonces, una de las grandes premisas que hay en salud en prisiones a nivel mundial es que primero es paciente, después detenido, ¿cierto? Y ahí es allí donde nos paramos y es allí donde nos enfocamos. Son personas primero, son personas que han perdido solamente el derecho a la privación de la libertad, pero el resto de los derechos lo conservan. Y es allí donde hay unos deberes del cuidado para con ellos. Y hay unos factores únicos que tienen las personas privadas de la libertad en cumplimiento de este derecho a la salud. Es donde el Estado tiene la obligación integral de satisfacer al menos sus necesidades básicas, como es la alimentación, como es la higiene, etcétera, etcétera, y lo hablaremos más adelante. Poseen dependencia completa de todo el personal de las cárceles, ¿cierto? Desde quien custodia los pabellones o los patios a quien toman las decisiones a más alto nivel. Son totalmente dependientes. Conservan, como les decían, todos sus derechos salvo la libertad. Es el único que pierden. El resto son totalmente adscritos a ellos. La importancia, y cada vez si lo repetimos como 6R, en cualquier evento, la importancia de la salud penitenciaria dentro del marco de la salud pública general de cada país. Y es que cada vez que hablemos de salud en prisiones, la mirada y el abordaje que debe hacerse es desde la salud pública. No se debe hacer
desde otra mirada. Es salud pública. Y como salud pública interesa no solo al centro penal o al centro de detención, sino todo a la comunidad y a la sociedad en general a los que pertenecen los centros penitenciarios. ¿Cierto? Porque repercute directamente lo que pasa tanto en la sociedad adentro del centro penal como lo que pasa dentro de los centros penitenciarios hacia afuera. Y el ejemplo más vivido de esto es lo que sufrimos o lo que vivimos con la pandemia del COVID-19. Era directamente proporcional las acciones que podíamos hacer afuera de las que podíamos hacer adentro. Y es de allí donde también, en el marco del deber ser de las cosas más allá de la salud, es que hay un compromiso como sociedad con la justicia social, ¿cierto? Y es ese marco de resocialización. Por eso, a título personal, cuando hablamos de reinserción, no estoy tan de acuerdo con la palabra como tal, porque no reinsertamos a nadie, ¿cierto? Resocializamos, no lo reinsertamos a la sociedad. La persona privada de la libertad ya hace parte de la sociedad, solamente que está privado de la libertad, pero hace parte de esa sociedad, afuera del centro penitenciario, afuera de toda esa comunidad en la cual cometió un delito y está pagando por ese delito en una pena privativa de la libertad. Y es de allí donde se generan unos principios básicos, globales, que se hablan desde el punto de vista de la ética médica, desde el punto de vista del cuidado, y es el derecho fundamental a la salud, tanto física como mental. Y ojo que aquí hablamos también no solo del privado de la libertad, sino también de la comunidad penitenciaria en general, tanto afuera como adentro. Obviamente con unas condiciones particulares los que están privados de la libertad, pero hay que garantizar ese derecho fundamental a la salud física y mental, donde los tratamientos deben ser con el mismo nivel de calidad que se ofrece a quienes no están detenidos. Es una de las grandes premisas estipuladas en cualquier tipo de estándar internacional. La salud que usted vaya a ofrecer o prestar o brindar en un centro penal debe ser del mismo nivel al que se brinda fuera de la cárcel, nunca inferior. Si es superior, bueno, pero nunca debe ser inferior. Y es allí también donde la privación de la libertad no significa que tenga menor derecho al cuidado de la salud. Son personas y ante todo son personas, seres humanos, tanto afuera como adentro. Y por eso es que el derecho aquí no es menor o mayor, debe ser igual. Y estas personas privadas de la libertad no deben salir de detención en un estado peor que cuando ingresaron. Y es allí, vuelvo y repito, como lo veíamos anteriormente, hacen parte de esa sociedad y esa sociedad quien acoge después, cuando cumple su pena privativa de la libertad, y es esa comunidad penitenciaria que hace parte de todo ese proceso de resocialización. Y es allí donde todos deben estar en un estado de bienestar y no peor al cuando ingresaron. Y el primer deber de nosotros, ya hablando meramente de salud ante cualquier persona privada de la libertad, es meramente clínico, no nos interesa ningún otro, ¿cierto? Y el de cualquier sistema penitenciario, el primer deber es la resocialización, no solamente quedarse en aspectos meramente de seguridad. Solo para que lo tengan en cuenta, sé que pueden haber acá personas de la salud, como no, pero el personal de salud que labora en prisiones tiene su propio juramento de Atenas. Los médicos tenemos nuestro juramento hipocrático, pero adicional a ellos, el personal de salud que labora en prisiones hay un juramento, que es el juramento de Atenas, emitido por el Consejo Internacional de Servicios Médicos Penitenciarios en el año 1979, que insta a ese deber ético y profesional que tenemos con las personas que están recluidas en prisiones, ¿cierto? Y lleva ya 42 años de vigencia este juramento de Atenas. Y si hablamos al principio de Nelson Mandela, pues Nelson Mandela sigue muy vigente en los ámbitos de privación de la libertad. Las Naciones Unidas ha emitido las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, que fueron refrendadas en el año 2015, ¿cierto? Y renombradas como reglas Nelson Mandela. Y es allí donde vamos a tener, digamos, el principal diálogo en esta ponencia, porque nos vamos a parar en los 5 principios fundamentales en los que versan las reglas Mandela, que son los estándares internacionales generales para hablar en cualquier tema penitenciario en el mundo.
Y nos paramos en estos 5 principios, que es el de dignidad, el de no discriminación, el de no lesividad, el de reinserción, en mi caso sería más resocialización, y el de normalidad. Entonces, con ellos vamos a ver cuál es el deber ser que debe primar a la luz de estos estándares internacionales llamados reglas Nelson Mandela. Entonces, la regla número 1 es muy clara y se para desde allí para aportar en el resto de las reglas desde el principio de la dignidad humana. Y esta regla número 1 versa que todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto a seres humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Está claro, además, tengamos en cuenta que toda la población privada de la libertad es responsabilidad de un Estado y es el Estado mismo quien debe garantizar que no se cometa ningún tipo de tortura ni este otro tipo de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y es allí donde la dignidad humana es la base esencial del trato. Es el trato digno del relacionamiento humano en cualquier esfera, no solamente en la privación de la libertad, pero aquí es mucho más relevante. Por tanto, no existe ninguna circunstancia que justifique la tortura y los malos tratos. Y recordemos que tortura y malos tratos no solamente es físico, también hay tortura psicológica, que incluso es mucho más grave y deja mucho más secuelas que la tortura física. La regla número 2, aquí hablamos del principio de imparcialidad y no discriminación, como segundo principio de la regla Nelson Mandela. Y es que todas estas reglas se aplican de forma imparcial, que no habrá discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma o religión u opinión política o de cualquier otra índole. Y siempre deberán respetarse cualquier tipo de creencias religiosas y preceptos morales de los reclusos. Esto, por ejemplo, hay unos contextos un poco más complejos, por ejemplo, en Oriente Medio, donde en el caso que tengamos huelgas de hambre y las huelgas de hambre dentro de la ética médica y dentro de los principios de la regla Mandela se insta a que ninguna persona que esté en huelga de hambre debe ser sometida a una alimentación forzada y se le respetará su decisión de huelga de hambre y sus motivos. Y en algunos contextos, pues obviamente hacen alimentación forzada e incluso con el beneplácito del personal de salud para inserción de sondas y demás para hacer la nutrición por vía forzada. Entonces, aquí es donde esto debe ser siempre respetado y las administraciones penitenciarias juegan un rol muy importante, ya que deberán tener en cuenta las necesidades individuales de las personas privadas de la libertad, en particular de los más vulnerables en el contexto penitenciario, como son los pacientes o las personas adultos mayores, como son las madres gestantes y los niños que conviven con ellas, entre muchos otros. Y cobra especial relevancia acá hablar de igualdad versus equidad y versus equivalencia. Si ustedes ven aquí en la imagen, hay 3 imágenes. Y aquí vamos a ver cuando hablamos de igualdad. Igualdad en términos del derecho es darle a cada uno lo mismo, ¿cierto? Y no se tiene en cuenta las necesidades de cada persona. Eso es igualdad, se le da a todos por igual. Equidad es que a los individuos les dan diferentes apoyos para hacer posible un acceso equitativo a cualquier aspecto, a cualquier servicio o a cualquier espacio en la sociedad, ¿cierto? Y si ustedes ven en esa segunda imagen, pues claro, se distribuyó para poder sobrepasar esa barrera para que puedan ver al otro lado de la barrera, ¿cierto? Dependiendo de la necesidad. Pero hay algo más allá, ¿cierto? Que se habla del principio de la equivalencia y es donde no deberían haber barreras y todos deberían tener acceso a todo, ¿sí? Hablando de una comunidad en general. Y independientemente de su condición. Y aquí es donde también nosotros hablamos en salud y en términos generales, es que primero no hacer daño. Cualquier acción que usted vaya a hacer, especialmente en los entornos penitenciarios, como norma, como principio, es no hacer daño. Es lo más importante para no generar lesividad, ¿sí? Entonces, hay que pensar en las acciones. Si lo que yo realizo en el entorno penitenciario va a disminuir el estado de salud de la comunidad, desde el individuo, desde lo colectivo, ¿cierto? O necesito hacer algo más
para beneficiar o tener un estado de bienestar al interior de los centros penales. Y ahí es donde pasamos al principio 3, el principio de menor lesividad. Y este versa que la prisión y demás medidas cuyo efecto es separar a una persona del mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan a esa persona de su derecho a la autodeterminación al privarla de la libertad. Muchas personas, aparte de perder la libertad, pierden la autonomía en algunas condiciones, ¿cierto? Y hacen que dependan no solamente del Estado, sino de sus pares, ¿cierto? Por las dinámicas propias de la prisionalización y desde el entorno penitenciario. Por lo tanto, a excepción de las medidas de separación justificadas y las que sean necesarias para el mantenimiento de la disciplina, el sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos inherentes a la situación. Entonces es el principio de menor lesividad, la regla número 3 de las reglas Mandela. ¿Ahí me pueden ver? ¿Se me perdió? Ok. Y si nosotros nos paramos de cómo entonces garantizar el derecho a la salud, cómo hacerlo, pues hay que pararnos no solo como personal de salud, sino como personal que gestiona un servicio penitenciario, cómo gestionar salud dentro de los centros penales. Y una, digamos, de las miradas es la pirámide de la salud en los centros de detención. Si ustedes ven, la salud y en general es el resultado de muchas variables, de muchos aspectos, ustedes lo saben muy bien, que actúan de manera conjunta y es lo que hablamos los efectos de la prisionalización. Pero cuando vamos a gestionar salud en conjunto, hay una parte muy clave en la pirámide de la salud que es suplir las necesidades básicas en salud. Y eso no solo depende ni del médico, ni del enfermero o la enfermera o ni de otro personal de salud. Tiene que estar toda la comunidad penitenciaria envuelta en esto. Y es donde una adecuada comida, una adecuada nutrición, una infraestructura acorde a las necesidades de esa población que se va a privar de la libertad, con un suministro de agua suficiente en calidad, ¿cierto? Y en cantidad para las necesidades propias del centro penal. Si nosotros tenemos este tipo de necesidades básicas satisfechas dentro de un centro penitenciario, se habla dentro de la pirámide de la salud que tenemos resuelta el 70% de la salud en ese centro penal. Y si adicionalmente nosotros abordamos adecuadamente todos esos factores psicológicos que hacen que la vida en prisión sea más compleja, pero le damos una adecuada gestión, por ejemplo, combinándolo con aspectos con infraestructura, cuando solamente nosotros vemos que ahí pintan las paredes de un tipo de colores más vivos y demás, se le cambian todas las tonalidades de grises, ayuda a la salud mental y previenen los trastornos, hacen parte de la prevención del trastorno mental, pues estamos atacando ese otro 20% de la pirámide de la salud. Y es de allí donde algunos sistemas penitenciarios solamente se dedican, es al 10% de la pirámide de la salud, y es la asistencia médica. Se piensa que la salud en un centro penitenciario, incluso en los sistemas de salud del país, es ese 10%, es gestionar solo ese 10%. Y no, si ustedes ven, si vemos y resolvemos ese 90% de la pirámide de la salud, muy probablemente a lo que nos llega ese 10%, que sería la medicina curativa, sería muy poco, pero habría que atacar ese otro 90% de la pirámide de la salud. Y es allí en donde en salud en detención nosotros abrimos las miradas y miramos, o hacemos medicina penitenciaria o hacemos realmente salud penitenciaria. Si tenemos un enfoque en medicina penitenciaria, pues vemos la persona privada de la libertad es solamente alrededor de la enfermedad, alrededor de prestarle un servicio de atención puntual y desde un punto de vista más técnico-científico, pero que mientras hacemos un abordaje de salud penitenciaria, de salud pública penitenciaria, pues tratamos por propender en buscar personas sanas, buscar por propender por la salud de la comunidad penitenciaria, con ambientes y conductas saludables, con un 90% de la pirámide de la salud como lo vimos resuelto, o por lo menos muy bien gestionado,
y que propenda por estar y sentirse bien dentro de esta comunidad penitenciaria. Ustedes se preguntarán, pero esto puede sonar muy utópico. Podría, pero no. Pero aquí es donde entra un concepto clave, que son las cárceles saludables. No es el tema de este seminario, pero es, digamos, una semilla o algo que les dejo para que piensen en los modelos de cárceles saludables que sí son posibles, que no son utópicos y que es mucho más fácil gestionar salud que gestionar enfermedad en los centros penitenciarios. Y no es solamente un asunto del personal de salud, sino de toda la comunidad penitenciaria. Solo por poner el caso, cuando hablamos de transmisión de enfermedades, cuando hay una persona que tiene una enfermedad como la tuberculosis, ¿cierto? Que es de rápida dispersión, ¿cierto? Y si ustedes ven en la parte de abajo de la diapositiva, el día 0 está la persona contagiada. Al día 21 pueden haber 3, al día 90, que sería el 30% en el día 21, en el día 90 puede haber el 50% de personas contagiadas. Y si ustedes ven al otro día, pues va aumentando. Pero ¿cómo podemos contrarrestar o mitigar este tipo de transmisibilidad desde una buena gestión de la salud a nivel de los centros penales? Y es con algo relativamente sencillo, es teniendo espacios bien ventilados y bien iluminados, pero naturalmente, con una ventilación natural y una iluminación natural, ¿cierto? Y eso lo que hace es bajar los porcentajes de la probabilidad de contagio. ¿Y esto qué lo hace? Una gestión del servicio penitenciario coordinada, ¿sí?, para controlar la transmisión de enfermedades, en este caso como la tuberculosis, ¿sí? Entonces, si se piensa nuestros arquitectos e ingenieros penitenciarios en este tipo de cosas antes de diseñar cárceles, ¿cierto? Y antes de pensar en otro tipo de inversiones más costosas y poco sostenibles en el tiempo, pues eso hace parte de gestionar salud en las cárceles. Y si nosotros hablamos, por ejemplo, en el entorno físico y de salud mental, pues obviamente la prevalencia de trastornos mentales o alteraciones de salud mental varían mucho desde el punto de vista como lo concibamos. Y entendemos que hay problemas estructurales en los sistemas penitenciarios, como el hacinamiento, o políticas criminales totalmente punitivas y no pensadas en la resocialización. Aquí solamente para mostrarles, en un estudio que fue realizado por el New York State Correctional Industries, en donde ellos solamente colocaron en uno de sus centros penales o en varios, ¿cierto? Colocaron unas salas específicas para manejo de psicoterapia, en donde tenían nosotros espacios lúdicos, y se dieron cuenta que el porcentaje de trastornos mentales disminuyó cuando las prisiones tenían estas salas. Aquí en verde, esto representan el estudio de depresión, ansiedad y trastornos afectivos bipolares seguidamente. Y en las otras columnas ustedes ven que están en aumento. Es solamente cambiando, digamos, el chip de la gestión penitenciaria y facilitando espacios para ellos, ¿cierto? Entonces, no solo la disponibilidad también del espacio físico lo que previene la aparición de la enfermedad mental, también la calidad de la infraestructura mejora el pronóstico, y lo que hablábamos, ustedes ven, cuando se repararon cosas elementales como los baños y se pintaron las paredes en muchos ejercicios, en cárceles, por ejemplo, en Centroamérica, incluso en algunas en Colombia, la tasa de incidencia de trastorno mental bajó. En este caso, ustedes pueden ver lo que pasó con la depresión, el trastorno afectivo bipolar y la psicosis y los trastornos psicoafectivos. Esto, recuerden que estamos hablando en la regla número 3, que es la de menor lesividad, la de no hacer daño. Y no hacer daño, como ya lo están viendo, implica una buena gestión del servicio y a toda la comunidad penitenciaria inmersa. ¿Y por qué es importante eso? Porque es que la privación de la libertad enferma, ¿sí? Las cárceles son entornos que enferman, ¿cierto? Y las personas que salen de la cárcel tienen un promedio 8 años menos de esperanza de vida. 50% más probabilidad de morirse por cualquier otra causa. 5 veces más frecuente la presencia de infección por VIH y por ende el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 75% más probabilidad de tener diabetes. Nuestras cárceles en Latinoamérica, la mayoría no sufren de desnutrición, la mayoría sufren es de malnutrición y que llevan a que se vayan apareciendo enfermedades
metabólicas y enfermedades cardiovasculares. Y si ustedes ven, siguiendo en línea con lo hablábamos de tuberculosis, hay entre 10 y 100 veces más probabilidad de tener tuberculosis en la cárcel que afuera. Y eso incluye igual al personal de seguridad de las cárceles. Ellos también están expuestos a lo mismo que está expuesto las personas privadas de la libertad. Y en promedio hay un médico para atender 3.000 privados de la libertad. En Latinoamérica, según un informe de la CEPAL, tenemos un índice muy bajo de personal sanitario que atiende a el personal privado de la libertad en nuestras cárceles. Pero también hay que tener en cuenta la salud del personal dentro de la cárcel, porque trabajar en un centro penal enferma también. Los trabajadores penitenciarios tienen 20 veces más riesgos de sufrir consecuencias crónicas del estrés. Las ausencias laborales en ellos por estrés son 50 veces más comunes en el ámbito penitenciario. Y el síndrome de burnout es 8 veces más frecuente en el personal penitenciario que en un médico de urgencias, por el mismo entorno y por las características del entorno penitenciario. Incluso el mismo entorno favorece que haya un factor de riesgo se presente más, 4 veces más en consumir sustancias nocivas como el alcohol, el tabaco, entre otras. Solo para mencionar un estudio reciente que se hizo en el año 2021 en un centro penitenciario en Colombia, se encontró una prevalencia del 54% del síndrome de burnout en los funcionarios penitenciarios, en donde el promedio de edad que más se presentaba era el de 38.7 años. Siendo más afectados los hombres, mientras que los hallazgos mostraron que fueron más las mujeres las más afectadas por malestares psicológicos. Se desgastan más laboralmente los hombres funcionarios penitenciarios y las mujeres presentan más trastornos psicológicos o alteraciones psicológicas en entornos penitenciarios. Y recuerde que estábamos hablando todo esto para mostrarles cómo trabajar en cárceles. Si no lo gestionamos de una adecuada manera, puede tener consecuencias para la salud en general de todos, desde lo individual y desde lo colectivo. Vamos a hablar entonces del principio de reinserción, que es la regla 4. Ya vimos los 3 anteriores, aquí vamos a hablar de la regla 4, en donde este principio de reinserción, el objetivo es proteger a la sociedad del delito y reducir la reincidencia. Solo puede alcanzarse si se aprovecha este periodo para lograr la reinserción tras la libertad y vivir conforme a los parámetros normativos de cada país. Es por eso que el objetivo máximo de los sistemas penitenciarios es la resocialización y brindándoles a ellos educación, formación profesional y trabajo, entre otras. Y todo esto es salud, porque la salud es transversal a todo y ese es el derecho a la salud que se debe brindar. Es salud en todos los sentidos. Y es allí donde la resocialización es la base de la tarea penitenciaria, ¿cierto? Para evitar la reincidencia del delito acorde con la regla 4 de las reglas Mandela. Y es una buena planificación y una buena práctica de las necesidades de cada centro penal y de las personas privadas de la libertad en donde se puede llegar a lograr este objetivo. No es solo la seguridad un fin en sí mismo, es el medio que permite poder llevar a cabo un buen tratamiento penitenciario, parte indispensable como instrumento para la resocialización. ¿Cierto? Cada país es libre de escoger qué tipo de régimen penitenciario quiere, dependiendo de su contexto social, dependiendo de su demografía, etcétera, etcétera. Pero es muy clave siempre pensar como desde salud, todo este tipo de cosas al momento de gestionar el servicio penitenciario. Si vamos a hablar de la regla 5 y el principio de normalidad, aquí se habla sobre que el régimen penitenciario procurará reducir al mínimo la diferencia entre la vida en prisión y la vida en libertad. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que hablábamos al principio, solamente se pierde como derecho la privación de la libertad, ¿cierto? Debe haber una conexión siempre entre la sociedad del entorno afuera de la cárcel y adentro. Si lo vemos en salud,
y si lo vemos, digamos, como en repercusiones desde la prisión hacia la cárcel, es que todo debe estar conectado. Lo que se haga en gestión del servicio penitenciario y gestión de la salud dentro de la cárcel debe propender en que no debe afectar tampoco afuera de la sociedad y viceversa. Y es allí que cualquier actividad que se diseñe desde la administración penitenciaria debe ser concebida teniendo en cuenta que tendría que servir para cuando la persona recupere la libertad. Y cada aspecto de la vida durante la privación de la libertad debería ser concebido lo más parecido posible a lo que sería la vida de la persona en libertad. Y debe ser conectado todos los sistemas, el judicial, el de salud, todos, el de infraestructura, el laboral, con la cárcel y la cárcel con ellos. Para ir recopilando entre todas las cosas que hemos venido hablando y entre estos mensajes claves, vamos a resaltar importante en el de prevenir el sufrimiento evitable, y es cuando hablamos de dignidad. El de promover la equidad y la equivalencia, y es cuando hablamos de imparcialidad. El de primero no hacer daño, y es el principio de menor lesividad. Y el de primero paciente y después detenido. Es el principio de normalidad. La salud que usted brinde afuera debe tener el mismo nivel adentro, nunca inferior. Y aquí recopilamos estos 4 mensajes claves de estos principios de las reglas Mandela. Hay muchas otras, digamos, organizaciones que también han promulgado parámetros acerca del derecho y el deber ser de la salud en las prisiones. La Asociación Médica Mundial es una de ellas, es de acceso gratuito, ustedes la pueden consultar cuando quieran. Hablan sobre todo sobre aspectos de ética médica, entre otros. La Organización Mundial de la Salud ha promulgado un libro de prisiones y salud en conjunto con el Ministerio de Salud suizo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Unión Europea, y hablan entre estos muchos apartes también del derecho al deber ser en privación de la libertad. Y ni hablar de las reglas mínimas, las reglas Nelson Mandela, que no solo habla sobre el derecho a la salud, sino sobre otros servicios y condiciones que deben seguir para una muy buena gestión penitenciaria los estados integrantes de las Naciones Unidas. Otras normativas que encontramos relacionadas a esto son las reglas de Beijing para la administración de la justicia juvenil, adaptadas últimamente en noviembre de 1985. Especial énfasis en las reglas Bangkok para mujeres delincuentes de diciembre del 2010. En Latinoamérica el mayor delito de nuestras mujeres que están privadas de la libertad es narcotráfico. No son delincuentes por sí mismas. Las mujeres son normalmente el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico en los países, y cuando se aíslan de la sociedad las mujeres a pagar una pena privativa de la libertad intramural, queda todo un nicho social y familiar abandonado que cae en ese mismo círculo vicioso de delincuencia, a veces y la mayoría de las veces a cargo o cuidado por sus pares que pueden ser las mismas personas de los barrios donde se criaron, que dentro del perfil sociodemográfico de las mujeres en general, de las personas que se privan de la libertad, son sociedades de estratos bajos o con pocas acceso a oportunidades de educación y económicas. Entonces, las reglas Bangkok es un muy buen direccionamiento en cómo a través de las políticas criminales de los países se pueden brindar otras alternativas penales y no separarlas de sus nichos familiares, porque normalmente lo han hecho por necesidad y, como vuelvo y lo repito, no son delincuentes per se. La UNODC, la Oficina Regional de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud para Europa, publicó en el 2013 este informe de política sobre la salud penitenciaria. Esto es un informe que todavía sigue vigente, que todavía no se ha actualizado, pero toda la normatividad que allí se contempla es vigente y se llama El buen gobierno de la sanidad penitenciaria en el siglo XXI. Es concreto y da unos direccionamientos para la gestión de la salud penitenciaria junto con las políticas de cada país muy buenos. En el contexto latinoamericano, en el año 2011 se promulgó el informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en las Américas.
Y traigo aquí colación un solo estándar fundamental referente a la atención médica en este informe, donde el proveer la atención médica adecuada a las personas privadas de la libertad es una obligación que se deriva directamente del deber del Estado de garantizar la integridad personal de estas. Y en ese sentido, la CIDH ha establecido que en el caso de las personas privadas de la libertad, la obligación de los estados de respetar la integridad física, de no emplear tratos crueles, inhumanos y de respetar la dignidad inherente al ser humano, se extiende a garantizar el acceso a la atención médica adecuada. Y yo le haría una cuña, se extiende es por propender por la salud pública en prisiones, que es una salud que involucra a todos y no solo, vuelvo y repito, al personal de salud. Esto era lo que tenía para comentarles a muy grosso modo y especialmente para ustedes, entendiéndose que hay unos principios básicos para el tratamiento de las personas privadas de la libertad, que lo acabamos de ver, estos 5 principios básicos, y es donde se paran todos los estándares internacionales de la salud en prisiones en el mundo. No sé si tendrían alguna consideración al respecto. Junto con agradecer su excelente exposición, hay alguna consulta que hace un aspirante oficial de Gendarmería, Sebastián López Rocha, quien pregunta cuáles son las medidas que se pueden implementar para evitar el alto porcentaje de enfermedades como estrés en los hombres y alteraciones psicológicas en las mujeres funcionarios de las instituciones. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La idea es que la respuesta está en pensarse o en gestionar los servicios penitenciarios desde ahí, desde la prevención. Cómo hacer que nuestros centros penales, desde la concepción del centro penal, disminuya estos factores. Hay muchas cosas. Si lo vemos desde el área de la infraestructura penitenciaria, es no solamente pensando en sistemas penitenciarios restrictivos o solamente en la seguridad. Ya eso por sí mismo va a ocasionar alteraciones de la salud mental. Pero si ya estamos en ello, podemos pensar ya más en intervenciones colectivas, ¿cierto? Preventivas, favoreciendo estilos de vida saludables en hombres y en mujeres, pero de la mano de todos. Eso se construye es con todos, ¿sí? Y con unos sistemas penitenciarios abiertos, ¿cierto? No restrictivos, sino sistemas penitenciarios abiertos que permitan la comunicación y el diálogo entre todas las partes. Ahora sí. Acá tenemos otra pregunta de parte de Diego Contreras, que trabaja en Antofagasta y consulta. ¿Qué se puede hacer cuando una persona tiene una enfermedad contagiosa y se niega la atención médica y todo tipo de tratamiento y afecta además a sus compañeros de reclusión? ¿Este puede ser tratado a la fuerza sin afectar los derechos humanos por el bien de su propia salud y de la de sus compañeros? Bueno, es muy importante la pregunta, porque así como hablamos del derecho a la salud, hay también deberes y deberes de los pacientes. Y uno de los deberes de los pacientes es precisamente facilitarle al personal de salud toda la información que esté al alcance para que desde lo individual no afecte la salud colectiva a nivel penitenciario. Entonces se parte desde esa premisa, desde el deber del paciente también. Pero en este caso, ahí prima el deber colectivo, ¿cierto? Ese es el que prima. Y el funcionario penitenciario, ahí es donde retomamos los canales de comunicación y diálogo y de trabajo estrecho con el personal de salud para que esto entre en vía de no afectar a todos. Y con ellos empezará, antes de tomar cualquier medida coercitiva o demás, que no es el deber ser, es entrar en canales de diálogo con ellos, de persuasión, de movilizarlo y de que es una condición que debe ser abordada integralmente. Y se entiende porque muchos, por ejemplo, ocultan información precisamente con enfermedades contagiosas para esquivar el aislamiento. ¿Cierto? Es lo que más le temen, esquivar el aislamiento y que le suspendan sus visitas familiares. Entonces, habrá que tener alternativas de manejo para esto, basados en el diálogo y la comunicación, en estrecha relación entre el personal de salud y el personal penitenciario.